del Señor. Aleluya, damos infinitas gracias a Dios que nos permite esta noche el estar en su casa y poder glorificar su nombre. Hay personas que no tuvieron la oportunidad de un nuevo amanecer porque se les acabaron las oportunidades, pero qué bueno, hermano, que usted tiene la oportunidad de poder glorificar a Dios, a su nombre. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Nehemías en el capítulo 9, versículo 16 en adelante. Aleluya. Nehemías capítulo 9, versículo 16 en adelante. Hay poder en Jesús. Nehemías 9, versículo 16. Amén. Gloria a su nombre. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Atrás de Job está Nehemías. Nehemías capítulo 9, en el versículo 16. Y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra y leemos la escritura. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión pensaron poner cautivos para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Oramos por Guatemala, por Israel, por las naciones, por los más necesitados. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado. Oramos por los amigos, por nuestros hermanos, por las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Quiero en esta noche meditar bajo el tema Elohai Sehilot, el cual significa el Dios que perdona. A su nombre sea la gloria. Nehemías en el capítulo 9, si usted lee desde el capítulo 8 al 9, empezamos a ver cómo, hermano, Israel se había olvidado de la ley de Dios. Cuando en su tiempo se llegó el momento de poder leer la ley, dice que del más grande al más pequeño estuvieron desde el alba. El alba es el amanecer. Estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía de pie. Estuvieron con atención y estuvieron derramando lágrimas cuando escucharon la palabra de Dios. En el capítulo 9, Esdras confiesa los pecados de Israel. Aunque usted no lo crea, es importante. Job, por ejemplo, él hacía sacrificios por los pecados de sus hijos. A su nombre. Hoy vemos caos acá en Guatemala, pero dice la palabra: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo invoca mi nombre, si mi pueblo confiesa sus pecados, se vuelve de sus malos caminos, yo escucharé y yo perdonaré. Entonces, él lo que hizo fue confesar los pecados de Israel. Puerto Barrio necesita que los hombres de Dios y las mujeres de Dios puedan ser intercesores y que le pidan perdón a Jehová por todo lo que pasa en Puerto Barrios que a Dios no le agrada.
No se trata solamente de hacer campañas, de hacer actividades para la iglesia, para promovernos a nosotros mismos. Se trata de que Dios nos dejó en esta tierra para ser intercesores por aquellos que todavía no quieren nada con el Señor. Cuando hablamos de la confesión de pecado, dice que el día 24 del mismo mes se pusieron en ayuno con cilicio y tierra y confesaron los pecados. ¿Qué dice la Biblia? El que confiesa sus pecados alcanzará el favor de Jehová. Alabado sea el Señor. Y así sucesivamente del capítulo 4 empieza él a dialogar con Dios, clama a voz en cuello, levanta las manos, bendice a Jehová, luego dice: tú eres Jehová que escogiste a Abraham, etc. Pero en el versículo 16 dice: mas con todo eso nuestros padres fueron soberbios, nuestros padres endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. En el versículo 17 dice: no quisieron oír. Pero luego llega un punto, dice: pero tú que eres un Elohai Sehilot, un Dios que perdona, eres clemente, eres piadoso, eres tardo para la ira, eres grande en misericordia, porque nunca los abandonaste. Gloria sea al Señor. Debemos nosotros de aprender de ese Dios poderoso. Para los judíos era Elohai Sehilot, para nosotros el Dios que nos perdona. Nehemías destaca que Dios, Jehová, es un Dios perdonador. Cuando usted lee desde el Éxodo hasta casi todo el Antiguo Testamento, usted logra encontrar que Israel siempre se rebelaba contra Dios. Cuando Israel se rebelaba contra Dios, Dios lo entregaba al cautiverio, a la esclavitud. Pero luego dice la palabra, pero luego volvía a tener misericordia de ellos. El Dios que está en la Biblia no es un Dios malo. El Dios que está en la Biblia es un Dios que perdona. ¿Cuánto lo creen? Los antiguos lo titularon el Dios que perdona. Y qué lindo es ser perdonado, ¿sí o no? Perdón es como que uno tenga una cantidad de dinero que pagar y no tenemos cómo pagarlo. Y de repente a la persona que le debes te dice: déjelo ahí, usted ya no me debe nada. ¿Cómo se sentiría usted? Que fue una cantidad grande, 100,000 quetzales, un ejemplo, y que la persona a la cual tenemos que pagarle y no podemos, diga: usted no me debe nada. ¿Cómo se sentiría usted? Triste, contento. Y uno diría: gracias, verdaderamente no tengo cómo pagarle, pero muchas gracias. Ahora imagínense que el perdón es como la expiación por la culpa o el pecado. El perdón es que cada vez que el ser humano peca, él tiene un precio que pagar, pero ese precio que no se podía pagar, que no hay ningún ser humano que lo pueda pagar, Jesucristo, el Rey de Gloria, lo pagó en la cruz del Calvario, por lo cual nosotros podemos decir: gracias Jesús, porque mis pecados han sido perdonados. Alabado sea el Señor. Es la remisión de una deuda, es la liberación de una pena. Aleluya. En el Antiguo Testamento el perdón aparece asociado con la expiación del pecado. En el antiguo pacto Dios era misericordioso y perdonador y proveyó los medios para que el ser humano pudiera ser restaurado. Y en el tiempo que estamos, que se llama la dispensación de la gracia, que es la última dispensación que vivirá la raza humana, después de este tiempo, cuando se termine la dispensación de la gracia, ya no hay nada más. Hoy en este tiempo la palabra del Señor dice que, hermano, mire,
Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Alabado sea el Señor. Los sacrificios para el perdón solamente poseen valor cuando es dado con mucho amor de parte de la persona que te lo está otorgando. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario fue más que suficiente para que mis transgresiones, mis rebeliones y mis pecados fueran perdonados. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Para los judíos hay un día especial. En cierta temporada, por ejemplo, ahorita que fue la guerra, ellos iban a celebrar una fiesta grande. Aleluya. Y fue tan tremendo que les atacaron en un viernes cuando se aproximaba el Sabbat, cuando los judíos no hacen nada porque es un día muy especial para ellos. Pero también el pueblo hebreo tiene un día que se llama el Yom Kippur. Y ese día es consagrado el día del perdón. En el Yom Kippur, usted, por ejemplo, ese día queda exento de todo lo que usted debía. Si yo le había prestado a usted $10,000 en el día de Yom Kippur, ese año, ese día, usted quedaba a cero conmigo. Eso lo hacen ellos. Eso es mandato de Dios, que había un tiempo en el cual se les perdonaba la deuda, se perdonaban las ofensas, y de ahí para allá empezaba de cero. El perdón es: aquí hemos llegado y lo que pasó, pasó. Ahora vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de cero. Qué lindo es cuando somos perdonados. Alaba al Señor. En el Nuevo Testamento el perdón aparece relacionado con el sacrificio de Jesús, el precio que nadie podía hacer. Miren, nosotros mismos no podemos salvarnos. Ahora póngase a pensar, si nosotros mismos no podemos escapar de este pecado que acecha al ser humano, ¿cómo vamos a poder salvar a otros? Solo hay uno que puede salvar hasta el más vil pecador, y se llama Jesús de Nazaret. Cuando Él dice: vengan a mí los que están cansados, aquel que ya no puede seguir luchando contra el pecado, lo que tiene que hacer es rendirse a Cristo y decirle: yo no puedo más, pero tú sí puedes. Porque cuando no había nada que hacer, cuando dice la palabra según el apóstol Pablo, por cuanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios, no había nada más que hacer. Todo ser humano, desde el más grande al más pequeño, tenían como condenación el juicio eterno. Pero apareció uno que la palabra dice: cordero sin mancha, sin arrugas, uno perfecto, un sacrificio, que dijo: yo tomaré tu lugar, yo pagaré por ti. Padre, perdónalos, lo hicieron en ignorancia, perdónalos, yo pago por ellos. Ser cristiano es reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tomó mi posición de vil pecador, como es un término fuerte, tomó mi maldición y se la incrustó él mismo. ¿Me entienden? Y yo fui redimido, y yo fui perdonado, y yo fui bendecido. Alabado sea el Señor. No hay otro camino para ir al cielo que el camino que se llama Jesucristo de Nazaret. Alabado sea su nombre. Él es el único Dios que perdona, el único que sana, el único que liberta. Pero repito, así como Dios extiende el perdón a nosotros, Él nos ordena que nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. A su nombre. Porque sentirse perdonado es bien lindo. Imagínate cuánta persona te ha hecho daño. La persona que te hace daño tiene dos cosas feas que le pasan. Te hizo daño a ti y se hizo daño a él mismo. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres creación de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios.
De manera que el que a ti te hace daño, le hace daño a él mismo y le hace daño a tu Creador. Y por eso las personas que te hacen daño nunca tendrán el valor de verte a los ojos, de sonreírte y de ser felices, porque sabe que injustamente te han lastimado. A su nombre sea la gloria. Pero también el perdón trae doble bendición, porque mientras que nosotros no perdonamos a las personas, ellos siguen atados a verdugos que los atormentan día y noche. Pero el día que tú perdonas, tú lo bendices a él y también te bendices a ti. Y en ese momento las cadenas son rotas. Qué feo es estar en amistades. A veces pasa, a veces en la propia familia, ¿verdad? Hermanos, primos, padres, y verse uno con las personas y saludar hipócritamente, porque uno trata de esconder lo que está dentro, pero todo lo que está dentro tiene que salir. A su nombre sea la gloria. De lo que abunda en este corazón tiene que brotar. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos tener cuidado que no haya una raíz de amargura en vuestro corazón. A su nombre sea la gloria. Y uno se siente mal, no solamente porque te sientes amargado y enojado, sino que te sientes mal delante del Señor. Porque la Escritura dice: si tu enemigo te pide pan, dáselo. Pero cuando tú perdonas y vuelves a intentarlo, se siente tan lindo, porque sabes que las cadenas fueron rotas. Y no importa si la otra parte lo hizo de corazón, lo importante es que tú estés a cuentas con Dios. Alaba al Señor. Cuando nosotros hacemos lo correcto, no se extiende un perdón porque se lo merezcan. Se extiende un perdón porque la Biblia dice: porque si tú no perdonáis a los hombres sus ofensas, yo no te perdono aquí en el cielo. El perdón es algo que si yo quiero lo doy o no. El perdón es algo que es un sello para que yo pueda ir al cielo, para que mis oraciones no sean estorbadas. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice: si tú traes tu ofrenda al altar y tú te recuerdas que alguien tiene algo contigo, deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas. Es tan lindo ser perdonado, pero es más lindo perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, nos estamos humillando. A su nombre sea la gloria. Creo que no hay una persona que sea perfecta y que en unas oportunidades no te vaya a ofender, porque según la Escritura todos ofendemos de una o de otra manera. A veces andamos de malas, a veces andamos de pocas pulgas, como decimos. Ofendemos con una mirada, ofendemos con una acción, ofendemos con una palabra. Nadie sabe las pruebas, la lucha, el día que estás atravesando, y queriendo, sin querer, se ofende, pero es de valiente decir: perdónenme, perdónenme, discúlpeme, me sentía mal, perdónenme. Eso es tan lindo porque entabla una conexión con la otra persona. Reconocer nuestros errores, aceptarlos. Te ofendí, perdóname. No decirlo, ve, disculpa, dice: ve tú y habla con él, ve, perdóneme, doña Pancha, yo simplemente no vi y le maté el pollo ahí equivocado. A como está la situación económica en el país, lo hice sin querer, pero queriendo. Perdónenme, ya, de todos modos, ha comido. Alabado sea el Señor. Eso para que puedan ser libres de ataduras. En Éxodo capítulo 32, versículo 32, después que el pueblo comete el pecado de la idolatría con el becerro de oro que hizo Aarón, Moisés intercede por ellos ante Jehová y le ruega que perdone el pecado de su pueblo, o si no, quítame a mí del libro tuyo.
en el que estoy escrito. Al igual que Cristo perdonó nuestros pecados, se sacrificó por el más vil pecador, a lo cual el apóstol Pablo dice: palabra fiel y verdadera es esta, digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el más grande de ellos. Alabado sea el Señor. El más grande de los pecadores. Al igual que Cristo se sacrificó por nosotros, Moisés se dispuso como un buen pastor a dar su vida por las ovejas que estaban a su cargo. Moisés dijo: perdónalos, pero si tú no los perdonas, también quítame la vida a mí. Él estaba tomando lugar. Una madre, un padre, cuando ama a un hijo o una hija y se lo van a matar, dice: mejor máteme a mí, pero perdónenle la vida a mi hijo. Lo que él te haya hecho yo te lo pago, pero perdónalo. Ese amor grande y maravilloso solamente lo puede dar el Señor Jesucristo. En 2 de Samuel 12:13 vemos que David confiesa su pecado. David andaba conforme al corazón de Dios, sí, pero no era perfecto. Era un hombre que cometió ciertos pecados de los cuales no vamos a hablar en esta noche, pero tenía un profeta el cual era muy cercano a él. Su nombre era Natán. El profeta Natán, cuando David, hermano, confiesa su pecado, Natán el profeta también le declara y le dice: también Jehová ha redimido tu pecado y no vas a morir. Qué Dios tan grande, tan maravilloso, que alguien me puede decir: ¿cómo es que Dios quizá mintió? ¿Cómo es que Dios no cumplió? ¿Cómo es que Dios quebrantó la ley? Ojo a esto. En el tiempo que estaba David era el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley era: si tú eres culpable, tú mueres. David era culpable de muerte. David era culpable de muerte porque tomó una mujer que era prohibido, llámese así. Segundo, David era culpable de muerte porque, hermano, mandó a ejecutar a Urías el Eteo. David era culpable de muerte porque el diablo lo incitó a censar el pueblo. Mas sin embargo David dice: estas ovejas no tienen por qué morir. Yo fui el que cometió el pecado. En ese momento, andar conforme al corazón de Dios, yo entiendo que es ser sincero con Dios. David dijo: contra ti yo he pecado. Solo contra ti. O sea, el pueblo es inocente. Soy yo el que pequé. Y en ese momento eso fue más que suficiente para que la voz de Jehová le dijera al profeta: también Jehová te dice, tu pecado fue perdonado. Aleluya. ¿Se imagina usted cómo se pudo haber sentido David? No vas a morir. Él te perdonó. Por eso David, a pesar de sus errores y fracasos que tuvo como ser humano, nunca dejó de adorar a Dios. ¿Quién como tú que perdona la maldad y la iniquidad del ser humano? En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 hay ahí, hermano, una revelación, más bien dicho, una visión que tuvo Salomón cuando terminó el templo. Se le apareció Jehová en la noche y entonces le da respuesta y le dice: si por causa del pecado vienen los juicios sobre esta tierra, hay una solución. No importa qué pecado hayan cometido, hay solución. Si yo cierro los cielos, si yo desato la pestilencia, si yo hago maldad, si mi pueblo se humilla, número 1, invocan mi nombre, número 2, oren, número 3, busquen mi rostro, número 4, y se convierten de sus malos caminos, número 5, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. No solamente hablando de Guatemala,
hablando de esta tierra que se llama corazón. No importa los errores, los fracasos, no importa la magnitud del daño. El día en que el ser humano dice, si ellos oraren, ¿a dónde? En este lugar, en el templo de Jerusalén, por supuesto. Si oraren en este lugar, y él dice lo que tiene que hacer una persona para alcanzar el favor del Todopoderoso. Alabado sea el Señor. En el caso de Esdras, él confesó el pecado del pueblo desde el alba hasta el mediodía. El pueblo lloró, el pueblo dice que se puso en ayuno, se vistió de cilicio, se echaron tierra y se postraron, reconociendo que habían pecado. Los ninivitas, por ejemplo, tenían un decreto de juicio: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Saben qué hicieron? Ayunaron, se humillaron y clamaron. Y desde lo alto del trono estaba el Eterno viendo, y le dice al profeta Jonás: ¿no has visto lo que hicieron? Se humillaron. Yo tendré misericordia de ellos. Solamente existe un Elohim Sehilot, un Dios perdonador, y su nombre es Jesús de Nazaret. De palmas en esta hora. Aleluya. En el Salmo capítulo 103, versículo 3 al 5, dice el salmista: Él, ¿quién? Dios, Jehová, Yahweh, el Eterno, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esas dolencias no tienen nada que ver con un dolor natural de hueso, de cabeza, de cadera, de espalda, de rodillas. Esas dolencias son las dolencias del alma, las que no hay medicamento que te lo pueda quitar, las que no hay médico que te pueda curar. La dolencia del alma es causada por los errores que se cometen delante de Dios. Pero si hay un médico que puede sanar, y se llama Jesús. A su nombre sea la gloria. Él perdona tus iniquidades, sana todas tus dolencias. El que resgata del hoyo tu vida. ¿De qué hoyo? Del hoyo que conduce a la desesperación, al pozo de los lamentos. De ahí te puede sacar Dios. De ahí puede extender su mano de misericordia, como la misma palabra dice: este pobre clamó a Jehová y Él le oyó y lo libró de todos sus temores. Él puede sacarte del lugar más terrible, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como Él, águila. Aún en los procesos más difíciles, Dios renueva nuestras fuerzas. Luego dice la palabra en Isaías 55:7, el profeta Isaías declara: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De todos los ministerios que existen en la Biblia, creo que el ministerio que menos las iglesias le toman mucha importancia es el que dijo el apóstol Pablo: el ministerio de la reconciliación, por el cual dice: cada rato, cada momento, nosotros debemos de ir al lugar secreto y reconciliarnos con Dios. Reconciliamos con Dios, dice, reconciliamos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque estar reconciliados es estar a cuentas con Dios. Nadie sabe el día ni la hora. Mire, Israel estaban tan confiados que no esperaban la tragedia que se aproximaba. Y así, sorpresivamente, puede llegarnos un accidente. Podemos morir.
Y es necesario estar a cuentas con Dios. No importa cuántas veces, si la Biblia dice, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi enemigo que me ofende? Jesús le dijo, 70 veces 7. Al día, probable. Al año, probable. No importa cuántas veces nos hagan daño y nos ofendan, la orden del Señor es perdonarnos. Qué lindo es ser perdonado, pero como cuesta el perdón. A su nombre. Porque el orgullo no deja que perdonemos. Siempre queremos ganar. Siempre queremos que la otra persona diga perdóneme. Y a veces no va a pasar. A veces nosotros tenemos que al primer punto decirle no pasa nada, tranquilo. Todos tenemos situaciones. Aún Pedro y Pablo, siervos de Dios, no caminaban bien. Por eso cada uno toma una línea diferente. Uno, hermano, a Israel, a los judíos, y otro a los gentiles. Pero en una oportunidad el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro y le dice, Pedro, tú estás lleno de hipocresía. Imagínense qué palabra tan fuerte. Yo veo que tú te estás volviendo un hipócrita, Pedro, y no dejaron de ser siervos de Dios. Imagínense que alguien le dijera a uno, hermano, usted es bien hipócrita. Eso se siente feo, hermanos, aunque sea cierto. Eso se siente como un balde de agua hirviendo, porque el agua cae muy bien con este calor, pero el viento nos bota la piel y el cabello. A su nombre. Pues yo tuve una situación con un pastor. Yo soy así, que a mí no me gusta ni aclarar los asuntos, porque yo doy rodillas. Pero era tanto que no dije nada. Pero usted se da cuenta, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Y de repente la gente le pregunta, la gente misma que te se dañó, ¿le pasa algo, hermano? Yo la miro diferente a usted. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Porque la conciencia de ellos no los deja tranquilos. Por eso el apóstol Pablo dice, tratemos de tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Sí. Y yo mira que aquella persona empezó a llamarme. Yo estaba molesto, lo digo ante los ojos de Dios, lloré, me enojé, porque es feo cuando por quedar bien con otros te ponen mal a ti. Qué feo es eso, que quieran manchar tu testimonio cuando lo que es mentira. Me inventaron un montón de cosas. El asunto fue que se lo dijeron a alguien que es muy íntegro. Me dijo esto y esto y esto. No pasa nada. Yo sentía que no, yo era capaz de sentarme y comer con esa otra persona y nada pasa. O sea, si me dice, ¿qué te pasa? No, tengo un asunto aquí, tú tienes que creer, no. Y aquello, y contesté, ¿qué pasa? Dios te bendiga. ¿Pasa algo? Como Judas, se le vino un maestro, claro que era él. ¿Te pasa algo? No, tranquilo. ¿Te pasa algo? No, tranquilo, no pasa nada, aquí relajado, está tu familia. Pasa nada. ¿Seguro? Como cuando usted tiene problemas en su hogar y tanto pregunta, bueno, ¿qué va a decir que está pasando? Pues dime la verdad. Ya lo sé. Ya lo sé todo. Y no queda de otra que aceptar. Bueno, si pasa algo. Esto, ¿por qué lo hiciste? Se quedó el silencio. Imagino que si me hubiera tenido enfrente, se pone pálido. Y se quedó el silencio. Y empezó a titubear. Y yo le dije, pero tranquilo, no pasa nada. Solo son palabras. Me molesté, pero somos siervos de Dios y continuamos en la obra del Señor. Pero después me noto, todo está bien, estás bien. Ves que no pasó nada, no somos niños, somos gente madura, todos ofendemos, a veces queramos o no queramos, el diablo como que siembra la semilla en un descuido y decimos algo que ofende a otro, pero perdóname y sigamos adelante. Hoy
seguimos siendo amigos y yo digo no pasa nada, y le digo a los pastores, me preguntan que no pasa nada, porque si guardamos odio en nuestro corazón, entonces no podemos ser siervos de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces el profeta Miqueas en el capítulo 7 versículo 18 expresa que Dios como tú, que perdonas la maldad, que olvidas el pecado del remanente de su heredad, que no retienes para siempre su enojo, porque te deleitas en la misericordia. Cada vez que nos enojamos se mancha nuestra conciencia, y cuando actuamos con perdón, así como Dios lo hace con nosotros. Ponte a pensar cuántas veces al día nosotros ofendemos a Dios. Y aquí estamos vivos. Quizá hay luchas y pruebas, pero eso es muestra del amor y la misericordia que Dios tiene para con todos. A su nombre sea la gloria. Solo Dios tiene la capacidad de olvidarse de la maldad, del pecado, y no se enoja para siempre. Pero ese no se enoja para siempre, es de que hay momentos que sí se enoja. Nosotros nos enojamos de esas cosas de un ratito, después ya se nos pasó. Pero cuando Dios se enojó con Israel, pasaron 400 años. Porque recuérdese, 1000 años para Dios es como un día. Y un día como 1000 años. Mientras que Jehová se enojó con ellos 4 días, aquí abajo fueron 4000 años terribles para los hebreos. Mas sin embargo un día se acordó de su misericordia. Debemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a poder reclamar al Señor misericordia por todas las personas que han hecho daño, aprender a reconciliarnos, a estar a cuentas con Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 12, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debían de orar, cuál era el modelo más eficaz para orar, Jesús les dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, etc. Pero llega un punto donde dice: perdona nuestras deudas, ojo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, yo no le puedo decir al Señor: perdóname lo que yo hice, si yo no estoy dispuesto a perdonar a otra persona. De todo lo que podemos aprender en el camino del Señor, hay muchas cosas, hay ministerios, hay dones, hay talento, pero debemos de aprender a amar y a perdonar. Yo creo que si nosotros logramos aferrar esas dos columnas, nosotros vamos a ir al cielo, aunque no hablemos lengua, aunque no prediquemos, aunque no cantemos. Pero si nosotros logramos amar a nuestro prójimo y a perdonarlo, yo sé que estamos haciendo lo correcto y cumpliendo con la ley, porque ahí se encierra la ley. Cuando no perdonas, simplemente estás atado. Luego dice: perdona mis deudas. ¿Cuánta gente le ha quedado debiendo a usted? A mí. A veces molesta porque yo le digo que necesito ese dinero, no lo tengo. Y para colmo, la gente que un día tú le hiciste un favor, por tal de no pagarte, son tus enemigos. Yo digo, yo no voy a perder la amistad por 1000 quetzales, un ejemplo. Una amistad vale más que 1000 quetzales, más que 10,000. Pero esa gente, por tal de no pagarte, lo que hacen tus enemigos para que tú no le cobres. Y que es tan fácil después decir: mire, yo no le puedo pagar, pero aunque sea por 5, aunque venga Cristo y le termine de pagar allá arriba, yo le voy a pagar. Vean que uno se siente tranquilo porque uno dice: tan siquiera están haciendo el esfuerzo. Y llega un momento que uno dice: pobrecito, verdaderamente que no me puede pagar. ¿Sabe qué? Ahí déjenlo. Pero sigamos siendo amigos. Usted se siente feliz y la otra persona, pues entonces vuelve a prestar. No, ahí tampoco te pasé, ¿verdad? Ahí, allá estaba en Huasteca. Aleluya. Entonces, qué lindo se siente el poder perdonar. Entonces, en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús había enseñado al perdonar a sus verdugos orando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
lo habían golpeado, lo habían crucificado, se burlaban de él. Y él dice: perdónanos, no saben lo que hacen. Aunque nos duelan las heridas, las cosas que pasan en nuestra vida, las personas no saben lo que te hicieron. Sinceramente no lo saben. Judas supo lo que hizo hasta que la conciencia, y por eso se decidió ahorcar. Él devolvió las monedas, o sea, tenía un acto de remordimiento. Pero en ese momento él estaba minado por el diablo. La gente que te hace daño no es que te quieran hacer daño, es que el enemigo los está utilizando. Pero ustedes que andan en el espíritu deben saber que no son ellos, es lo que está operando dentro de ellos. Jesús vio que no eran ellos, por eso una parte de Basán me rodean. Él miraba a los demonios que estaban en las personas. Por eso dice: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Yo sé que cuesta, sé que es bastante difícil, pero no imposible. Pueden tomarse un tiempo antes de dormir y empezar a sacar eso que está en el corazón. Quien te haya hecho daño, perdónalo. Haz de cuenta que está delante de ti y háblalo. Como aquel padre de familia cuando le ponen al que había asesinado y descuartizado a su pobre hija de 16 años en Estados Unidos. Y él le dice: quiero decirte al delincuente que te amo y que estás perdonado. Y yo no te condeno. Y pido a la corte que si yo no te condeno, te dejen libre. Porque tú no sabes qué tan difícil me has hecho la fe que tengo en Cristo Jesús. Pero este libro que se llama Biblia me dice que debo de perdonarte. Estás perdonado. ¿Saben que ese no era una mujer? Había matado a más de 70 mujeres, descuartizado, desmembrado. No sabían dónde estaban. No quería decir. Y todo lo que entraban a la audiencia, porque él iba a ir a la inyección letal, todos decían: eres un maldito, te vas al infierno. Y el hombre, entre más decía, más odio tenía. Pero cuando aquel hombre le dijo: te perdono, empezó a temblar, empezó a llorar, cayó de rodillas, y el cual único que le dijo: perdóneme por lo que hice. El amor cubrirá multitud de pecados. Alabado sea el Señor. El amor de Cristo nos perdonó. Nosotros estábamos destituidos. Estoy concluyendo. En Efesios capítulo 4 versículo 32 el apóstol Pablo aconseja y dice: antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo los perdonó a vosotros. Misericordiosos y perdonándonos. Palabra de dignidad quiere decir soportándonos unos a otros. Yo sé que cuesta, pero es la orden del Señor. Las personas que más daño te hacen son las personas que más necesitan conocer a Cristo. ¿Sabe cómo van a conocer a Cristo? No por medio de la Escritura, porque esto es lo mejor para nosotros. Pero ellos que no están en esto, ellos quieren ver a Cristo en ti. Y si yo perdono de un Cristo que perdona aunque me duela, y aunque a veces la carne quiera revelarse, mi Biblia dice: tienes que perdonar. Yo he encontrado gente que me ha hecho tanto daño como usted no se imagina. Y tengo que pasar, agachar mi rostro y decirle: Dios te bendiga. A veces uno quisiera pasar y diciendo: yo sé que me hiciste daño, pero el Espíritu Santo no te deja. Porque así Jesucristo, que pudo justificarse en esa cruz, dijo: perdónanos. Yo tengo que perdonar a todo ser humano que me haya hecho daño. Sí quiero ir al cielo. Primero de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él también está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo he estado viendo que en la protesta llega mucha gente a dejar comida,
aguas, café. Estuve un rato en la tarde ahí, pero no vi ningún cristiano que llegara tratados. No vi nadie que llegara con bocinas a avisarles que Cristo viene, porque no hubiera sido bien recibido. Estaban pidiendo cerveza, estaban pidiendo cigarro. Y mi Biblia dice que hay que humillarse delante de Jehová. Esto no va a cambiar, al menos que todos entiendan con el debido respeto, con el derecho que tienen a manifestar, salvo que en Guatemala se humille delante de Jehová y reconozcan que su Hijo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. No van a cambiar las cosas. No van a cambiar las cosas. Pero mucha gente necesita tener el perdón de Dios. Aleluya. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, Juan el apóstol amado dice con respecto del amor: hijitos míos, esto les escribo para que no pequen, y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Siempre hay una alternativa de salvación y siempre los brazos de Dios están dispuestos para perdonar hasta el más vil pecador. Nuestro Dios, el que adoramos, el que servimos. Por eso en Juan capítulo 3 versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio del sacrificio de su Hijo. Alabado sea el Señor. Como él dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo: ninguno quedó. Él la podía condenar porque era santo, pero le dijo: ni yo te condeno. Y le dijo: vete y no peques más. O sea, Dios te da el perdón, pero no la licencia para seguir actuando mal. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Tenemos ese Dios tan grande, tan maravilloso, tan perdonador, que nos da la oportunidad a todos de poder ir al cielo. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son buenas y nuevas cada mañana. Algunos probablemente están en un intensivo, en un hospital, padres de familia fuera de un hospital, gente que ya murieron sus seres queridos. Otros se fueron sin Dios, sin esperanza. Pero el que está vivo, hay esperanza. No importa el pecado que haya cometido, la sangre de Cristo perdona al más vil pecador. Que Dios les bendiga en esta noche. Aleluya. Damos infinitas gracias a Dios por